Buenísimo. Y ahí estamos grabando. Y voy a ocultar esta cosa. Ya, entonces la nueva materia es de optimización no lineal. Venimos todo el curso viendo como dele y dele con PPL y todo lineal. Y ahora por fin nos salimos un poco de eso. No, se ve súper rápido la materia, así que mucho no vamos a aprender, pero sí lo esencial. Ya, ¿de qué se trata ahora esto de optimización no lineal? Es muy parecido. O sea, vamos a tener un problema de optimización, de minimización o maximización, que generalmente, igual que antes, lo vamos a notar por minimizar. Minimizar una función no necesariamente lineal, con restricciones tampoco lineales, como del tipo menor o igual a cero. O sea, en realidad puede ser de cualquier tipo, puede ser mayor o igual a cero, menor o igual a cero, pero podemos ordenarlas todas de manera de dejarlas de este tipo. Solo como menor o igual a cero, una cierta cantidad, y otras restricciones con igualdad a cero también una cierta cantidad. Ahora en Rn. O sea, perdón, igual en Rn, igual que antes. Eh, ¿Ya? ¿Cuál es como la diferencia gráfica que quería ver de esto? Porque no se suele como ver tanto. Eh, ¿Me caí o me escucho? Me quedé pegado. No, todo perfecto. Ah, ¿Todo ya. bien? Bueno. Ya. Entonces, este es el típico PPL que trabajábamos siempre, ¿cierto? Aquí tenemos aquí armé una función objetivo que es x más y, con tres restricciones, que imaginemos que son de desigualdad, las puse como igualdad para que se viera más la línea, pero es básicamente este triángulo, o sea, x mayor o igual a 0, perdón, sí, y mayor o igual a 0, x mayor o igual a 0, y esta restricción de aquí, el x más 2y. Entonces, esto es nuestro típico poliedro, un conjunto convexo, y nuestra función objetivo va a ir creciendo hacia allá, porque hacia allá crecía el vector de costos, y hacia allá van subiendo las curvas de la función objetivo. Como para distintos valores de función objetivo va subiendo hasta llegar al máximo que puede llegar si es que estamos maximizando, o al revés, llegar al punto mínimo que cruza las curvas dentro del poliedro. Y hasta ahí estamos súper bien, ¿o no? Como que eso es lo clásico. Lo que pasa después en optimización no lineal es que cambia la función objetivo, ya no es lineal, entonces ya no podemos trabajar con estas líneas, sino que aquí puse otro ejemplo no lineal, donde la función objetivo es literalmente el mismo poliedro para tener como la comparación directa. Tenemos el mismo poliedro con las mismas restricciones, pero la función objetivo que puse acá es no lineal, x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué pasa aquí con x cuadrado más y cuadrado? Aquí no lo escribí como x cuadrado más y cuadrado igual a n, pero porque no me deja, tengo que escribirlo como se me olvidó el nombre de esta ecuación, pero tengo que escribirlo de esta manera. Y las curvas de nivel van a ir subiendo así, ya no a una línea, sino que vamos a estar subiendo como en círculos en este caso, porque la función como que es circular, o como la forma convexa que tenga cualquier función no lineal. Porque vamos a seguir trabajando con funciones convexas al final. ¿Y cómo se ve esto? ¿Entienden como por qué sería un círculo con esta función? ¿O no? ¿No? ¿Sí? Díganme si no para... Tengo la explicación más allá. Sí, sí, Ah, ¿se según yo entiende? sí. ¿Sí? Según yo. Porque es una circunferencia, pues, ¿no? Claro, La función pero objetivo. sí, es una circunferencia, entonces vamos a estar moviéndonos en círculo. Pero quería mostrarles como al final aquí vamos en R3. Como en R3, en realidad esto es R3. Bueno, lo que tenemos son un poco las restricciones, son hiperplanas, y nuestra función objetivo en realidad no es tanto un círculo, sino que es como esta forma, no sé cómo se llama esto, eh, pero media curva en ¿Paraboloide? un tono medio curvo. ¿Cómo? ¿Un paraboloide? Eso. Eso mismo, no me acuerdo de los nombres bien. Ya. Y las curvas de nivel lo que van haciendo es como ir viendo en qué nivel de la función estamos, qué tanto vamos subiendo. Y lo mismo pasaba antes, no, solo que no lo veíamos, así lo veíamos de esta manera, como con curvas, o sea, perdón, con rectas, porque era mucho más sencillo, como de ver, pero en R3 está pasando lo mismo, o sea, nuestra función objetivo es en realidad esta. Entonces, cuando queremos maximizar, estamos subiendo por acá, con estas curvas. Ahí se ve un poco. Ahí.
estamos subiendo, si es que estamos maximizando, ahí nos estamos acercando, si se fijan, como al mismo punto que hemos dicho antes, al maximizar el triángulo, pero lo que marca esta curva es un cierto nivel de la función objetivo. Por eso va subiendo hacia allá, porque no me dice nada que una línea vaya cambiando nomás en R2. Va subiendo en R3 y voy subiendo el valor de la función objetivo. Y lo mismo va pasando acá. Aquí voy subiendo esta función objetivo de esta forma, entonces voy creciendo hacia afuera, porque hacia afuera va creciendo la otra función. ¿Se entiende? ¿O se confunde? Tenía la duda si esto iba a confundir más de lo que iba a ayudar. No, o sea, a mí me quedó súper claro con eso. ¿Sí? Buena. Sí. Entonces pueden suceder cosas raras, pero al final las podemos observar como en R2, olvidarnos como de la forma real y solo quedarnos como con las curvas de nieve. Igual que antes. Igual que antes, pero ahora con unas curvas o cosas más extrañas. Puede ser como en elipse, etc. O sea, perdón, sí, en elipse. Ya. Y entonces sigamos con el resumen. Ahora vamos a definir una solución factible literalmente de la misma manera que antes. O sea, un punto es una solución factible del problema, de este problema que definimos acá, no lineal, si es que cumple las restricciones. Idéntico, o sea, análogo a lo que veíamos antes en lineal. Y vamos a poder definir también como un óptimo global si es que cumple la misma restricción que antes, como que igual tiene sentido. Que se pueda, la versión lineal que veíamos antes es todo una particularidad de esto. Esta es la generalización como a todas las funciones, pero todo lo que veíamos antes se sigue cumpliendo para ciertas funciones de acá y todo lo que vemos acá se cumple sí o sí para todo lo que era lineal de antes. Ya, entonces el óptimo global es como tal y como esperábamos, si es que queremos minimizar, como en esta, que f de x sea menor o igual a cualquiera de los i que pertenezca a este conjunto factible, de las soluciones factibles, y x es un óptimo local. Ahora se puede dar que no tengamos necesariamente un único, cuando no sea como convexo o estrictamente convexo. Se pueden dar óptimos locales, porque por ejemplo en estas curvas típicas como de una función que va como a montaña rusa, como que ahí se van dando óptimos locales como en ciertos puntos donde baja esa como montaña rusa, pero puede haber otra que llegue más abajo y más abajo, entonces no necesariamente un óptimo local es global. Entonces lo mismo que definíamos como en otros ramos, más allá de plan común, un óptimo local es f de x menor o igual a f de y para todo y en una vecindad de x en los puntos factibles. Y la convexidad, tenemos la definición clásica que habíamos visto a principios del curso. ¿Se acuerdan de esta? ¿De lo que significaba? ¿O no? No. ¿No? Ya. Ya, lo que me está diciendo esto, o sea, es un dibujito también, por si no se acordaban, es que esta es una línea que trazo en la función objetivo entre desde el punto f de x hasta el punto f de y. Eso significa esto, trazar una línea directamente desde x a y. Y estoy diciendo que la función, para ser convexa, tiene que cumplir que si evalúo en algún punto de esta línea, porque la línea es como con los lambda de 0 a 1, pero si elijo un punto es un lambda fijo. Si para cualquier punto entonces de esta línea que voy a trazar desde f de x a y, se tiene que cumplir que la función evaluada en la combinación, una línea trazada desde x a y, o sea, cualquier punto que viva entre x y y, o en caso de los vectores, cualquier vector que esté entre x y y, en el camino entre x y y se tiene que cumplir esto, que la función evaluada en cualquiera de esos puntos tiene que ser menor o igual a haber trazado como la misma idea de esta recta entre los vectores de f de x y f de y, o en realidad el número, en realidad, porque ya está r. Entre el número entre f de x y f de y. Y para eso verlo así como más claramente, con mi pésimo dibujo, no pude hacerlo mejor. Lo intenté, pero no, fallé. Ya. Este es una función convexa, que son de este estilo así como carita feliz. Y aquí tenemos f de x, f de y. ¿Y qué significa el lambda f de x más 1 menos lambda f de y? Esta línea de acá. Esta línea recta directamente entre f de x y f de y. ¿Nico? ¿Sí? O sea, Dime. que no sé si todo, pero yo no estoy viendo lo que está ahí. Ah, es verdad.
¿Verdad que hay que elegir? Ahí está la pantalla completa. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, Buenísimo. sorry. Entonces, de nuevo, las funciones convexas son estas del estilo como carita feliz, con mi dibujo este. ¿Se entiende o está muy feo? Sí se entiende. Sí, Bueno. sí. Ya, entonces tiro esta idea que teníamos, que tiro esta línea desde f de x a f de y es esto. Esta línea que voy tirando para distintos lambda, voy a estar en distintos puntos de esta línea. Aquí elegí como este lambda, un lambda cualquiera. Y esto va a ser lambda f de x más 1 menos lambda f de y, este punto de acá. Y lo que dice es como que cualquier punto entre x e y, que en este caso vamos a tomar x e y en R, pero esto se puede generalizar como a más dimensiones. Si tiro la misma idea, esta línea, pero ahora como acá, entre x e y, ese punto que vive entre medio de x e y tiene que ser menor, justo ahí, que, o sea, perdón, la función evaluada en ese punto tiene que ser menor que la línea que tiraba entre f de x y f de y. Y tiene mucho sentido, pues cualquier línea que tire entre los dos puntos de acá va a tener los subpuntos, la combinación entre esos dos puntos, de las funciones evaluadas en esos dos puntos, va a ser mayor que los puntos que hay acá. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Ya, bueno. Sí, perfecto. Entonces eso significa la combinación convexa, básicamente. Esta es la combinación convexa de f de x y f de y, y esta es la combinación convexa de x e y. Ya, esta es la definición clásica, pero ahora se nos agregan más, que nos pueden facilitar la vida o complicar, depende. Cuando f es diferenciable y con su derivada continua, se dice que la f es convexa si para todo x y y en Rn se cumple esto de acá. Que al principio es como... O sea, ¿se acuerdan lo que es primero un gradiente, cierto? ¿O no? sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Para decirlo. El gradiente era este vector como de las derivadas parciales. Como f de x, de x1, f de x de x2, etcétera. Como todas las componentes que tenga x. Ya. Y lo que está diciendo esto es como que f de x más f de y, o sea, perdón, f de y más f de x sea mayor o igual al gradiente traspuesto por x menos y. Y esto como que uno en principio no le hace mucho sentido, ¿no? Como ¿qué significa esto? Pero si lo llevamos de nuevo como al dibujo más simple en R1, podemos ver como que igual tiene que la misma idea que antes. Como si tengo, si esto fuera solo la derivada en vez del gradiente, y tuviera f de x más f de y, f de y dividido en x, en y menos x en realidad en este caso, esto me va a dar como que la pendiente de la recta esta que tiramos antes, la pendiente esa de la recta va a ser mayor o igual que la pendiente en ese punto evaluada en el primer punto, en x, que es este dibujito de acá, que se me pegó. Ahí sí. Ya, este dibujo de acá, que es... fíjense bien que es evaluado en x, en el primer punto. O sea, perdón, el segundo punto en la suma y la recta. Pero me refiero como al primer punto, el que aparece. Si tiro como f de x con f de x y un y con f de y, y tiro la misma recta que antes, la misma idea, aquí lo puse más así empinado para que se viera más claro, la pendiente que tiene esta recta, que es f de y menos f de x partida de y menos x, la clásica, va a ser mayor que la pendiente que hay en ese punto. Como que necesariamente la pendiente aquí va a ir creciendo todo el rato. O sea, aquí va a pasar de negativa a cada vez menos negativa y después va a ser aquí 0 y después positiva y cada vez más positiva. Entonces, se hace lógico como que los puntos que se van formando con el que voy actualmente, con uno que viene más adelante, o sea, más a la derecha, perdón, esa pendiente va a ser mayor que la que hay en ese punto exacto. ¿Se entiende la idea? Sí, Ya, Sí, bueno. perfecto. Entonces, como bien análogo a esto, como literalmente la misma idea, pero con la derivada y con el punto, con la línea. ¿Ya? Eso como para que se acuerden más fácil, pero con el gradiente no es tan simple.
pero la idea queda la misma, como que este de... y aquí dice más. Este es menos. Chuta. Ya. De ahí lo arreglo, perdón. Lo voy a subir arreglado. Este es menos f de x. Y la última es como más o menos también podemos ver la misma idea que teníamos antes de las funciones típicas que vemos de R en R, que es que la matriz hessiana, ¿se acuerdan de la matriz hessiana? Es que tengo que saber mucho como qué tanto se acuerdan de otros cursos. ¿Se acuerdan o no de la matriz hessiana? ¿No? ¿Sí? Yo no. ¿No? Ya, No. la matriz hessiana es como el nivel más allá del gradiente. Es como... A ver, dibujémosla mejor. Voy a dejar de compartir acá. Y compartamos pantalla. De acá. Y aquí tengo esto, pero podemos... La matriz hessiana es... O sea, perdón, primero, veamos el gradiente primero. ¿Se ve lo que estoy...? Sí. El gradiente de f de un vector x es la derivada parcial de f con respecto a x1, la derivada parcial de f con respecto a x2, y así, hasta xn, ¿cierto? Y por otro lado, la matriz hessiana, evaluada en ese punto, es como la misma idea, pero ahora con la segunda derivada. Entonces tengo que derivar con respecto al primero dos veces, después tomar la primera derivada, como que la primera fila corresponde a la primera de acá. Entonces después voy a tener como la derivada con respecto a las... A ver cómo podemos dar esto más claro. Digamos que ya tenemos el gradiente y vamos a derivarlo con respecto a x1, x2, x3, etc. Entonces aquí voy a tener lo mismo, una segunda derivada, pero con respecto, primero tenía que era x1. Toda esta fila va a ser con respecto a x1 primero, pero después con respecto a x2. Esa era la matriz hessiana. Entonces después de x1 con respecto a de x3, punto, punto, punto. Después para abajo la misma idea de la segunda derivada, pero ahora con x2, después con respecto a x1, después esto, que es de x2 al cuadrado, etc. ¿Se acordaron ahí? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí. Ya, Sí, entonces sí. eso. ¿Cómo? Todo bien. Ya bueno. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que la diagonal son las segundas derivadas de cada componente, además de todas estas derivadas de acá. ¿Ya? Entonces esa es la matriz hessiana. Y ahora pasemos de nuevo a compartir pantalla. Entonces aquí, ¿qué me dice? Que la matriz hessiana de f, que sea dos veces derivable y con la segunda derivada continua, ¿dijeron algo por el chat? A ver. No, ok, se me fue ya. No se entiende lo de la matriz hessiana. Catherine. Sí, eso lo había mandado cuando preguntaste lo de la matriz. De si se sí, acordaban. disculpa, sí, disculpa, te lo había mandado cuando preguntaste Ya. sobre la gestiona. Vale. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Como la versión en Rn de lo que significa que la segunda derivada sea positiva. Si la segunda derivada era positiva, teníamos como esta carita feliz y era convexa, ¿cierto? Entonces ahora tenemos la versión en Rn de eso. Espera, ¿qué tenía aquí anotado? Aquí tenía anotado eso, que recordáramos que la segunda derivada si era positiva, entonces era carita feliz, o que la pendiente fuera más o menos de este estilo, que fuera siempre creciente. Y esto significa ser como que esta matriz como de 1 por 1 dimensión es semidefinida positiva en R1. O sea, perdón, en 1 por 1.
Y esto mismo es lo que significa ahora ser semidefinida positiva en Rn. O sea, esta idea como de positividad en la segunda derivada, para Rn se extiende como que la matriz hessiana pertenezca a las semidefinidas positivas. Y supongo que tampoco se acuerdan que eran las matrices semidefinidas positivas, ¿cierto? Las matrices semidefinidas positivas son las en las que sus valores propios son todos mayores o iguales a 0. Si habláramos de definidas positivas, sería con estricto, sería como que todos sus valores propios. ¿Se acuerdan de los valores propios? Estos valores como que calculábamos en Edo para sacar las soluciones de las ecuaciones. Sí, 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 Era, eso sí. claro, eso. Esos son los valores propios. Los valores propios de estos que sacábamos en Edo, típicos, si son todos positivos o mayor o igual a 0, son semidefinidas positivas. Entonces, a la matriz hessiana le sacamos estos valores propios. ¿Y cómo se sacaban esos valores propios? Se sacaban con el determinante de la matriz menos una identidad por los valores propios. Como una diagonal de puros valores propios y puro cero en el resto de la matriz, restando a esta matriz el determinante de eso y se solucionaba esa ecuación. Si quieren, tengo un ejercicio más adelante como para que podamos ver eso, como cómo se hacía esto del sacar los valores propios. Pero eso significa básicamente que sea una matriz semidefinida positiva. Entonces, más o menos se entiende la idea hasta ahora, que lo vamos a terminar más adelante. Ya, entonces eso, como que la segunda derivada sea positiva es en Rn que la matriz hessiana sea semidefinida positiva. Ya, después una función es cóncava, esto es lo típico, que si es cóncava, si es que menos f es convexa, porque las cóncavas son carita triste. Y una función es afín, si es que es convexa y cóncava al mismo tiempo. Concavexa, como quieren llamar, afín. Ya. Y nos queda ahora el problema convexo, que es este problema que habíamos definido anteriormente como el problema no lineal. Es convexo si es que cumple que las restricciones estas de desigualdad menor o igual a 0 sean convexas y que las restricciones de igualdad sean afines. Las funciones estas sean afines. Esta que teníamos acá, si no se acuerdan, que estas sean convexas y estas sean afines. Con eso tenemos que nuestro problema de acá ya es convexo. En realidad este conjunto ya es convexo y se vuelve que el problema completo es convexo si además la función objetivo es convexa. Si todo es convexo y las de igualdad son afines, no son cóncavas, digamos, tenemos que ya tenemos un problema convexo y podemos definir como muchos teoremas y propiedades que nos van a servir para encontrar el óptimo y saber si es que un punto es el óptimo. Y aquí le puse unas condiciones de optimalidad general que son, en realidad estas no se toman tanto en cuenta en el curso, como que importa mucho más lo que van a ver en el siguiente auxiliar, que de hecho es lo más importante de optimización no convexa, que son las condiciones de KKT, que esas nos van a ayudar a encontrar un óptimo de manera mucho más fácil, como de lo típico, como de hacer un análisis más allá. Pero tenemos estos teoremas de optimalidad general en principio, también, que son que si una función es continua y en un conjunto cerrado y acotado, entonces el problema este de minimizar f con x viviendo en estos conjuntos cerrados y acotados, tiene un óptimo global. O sea, existe un óptimo si es que tenemos una función, o sea, un problema de este estilo. También tenemos que el problema es en sí, si P es un problema convexo, si tiene encontramos un óptimo local en ese problema convexo, necesariamente este es un óptimo global. O sea, no existen como óptimos locales en los convexos, solo es global. Y la solución óptima es, de nuevo en un problema convexo, si X es una solución óptima si X vive en S, o sea, es factible, y se cumple que esta condición de acá. Para esto no tengo algo tan intuitivo como lo que vimos en la convexidad, pero así que estas van a tener como que tenerla más a mano. Pero aquí está. O sea, es el óptimo si es esto. Si es que es convexo además es óptimo global, por lo tanto es el óptimo global si es que cumple esto. Y con eso estamos con el resumen. ¿Fue mucha información? ¿Tienen dudas entre medio? Dígame cualquier cosa. O sea, apañó mucho, sí o sí.
Claro, o sea, tengan la mano cuando sea el examen para que les ayude. Pero pregúntenme al toque si que tienen alguna duda más allá, pues, que no puse todo acá. ¿Ni una? Ya le vamos a dar Todo entonces bien. primero. ¿Sí? ¿Cómo? Todo bien. Vale, vale. Entonces le damos con los problemas. Empecemos. Voy a compartir con el otro. En la P2 vamos a ver más esto de cómo sacar los valores propios, por si alguien no se acuerda. Ya. Entonces, no sé si dejar esto acá. Ya dejémosla ahí nomás. Entonces, demostrar que si f y g se ve, ¿cierto? Son funciones convexas. Entonces, el máximo entre las dos también lo es. Este es como un problema típico para ocupar como la definición clásica que teníamos, como esto de la línea. Ya, ¿alguien me puede decir cómo, si es que se acuerda cuál es la definición? ¿Cuál es como la idea que podemos aplicar acá? ¿No? Más o menos. Una idea cualquiera, suelta. Ya voy a anotarle lo que era la definición que queremos usar ahora. F es convexa. Sí. eh, para todo x e y en su dominio, que en este caso es una función de Rn. Y para todo lambda en el intervalo 0,1, esto es un ponderador, se cumple esta definición que habíamos visto antes de f de lambda x más 1 menos lambda y sea menor o igual. O sea, esta idea que hemos dicho de que las funciones por abajo van a estar debajo de la línea que tiro entre f de x y f de y, y la línea que tiro entre f de x y f de y es esta. Entonces esa era la definición que queremos usar. Esta es la definición de convexidad típica. Y que este punto también viva en el dominio. O sea, en este caso en Rn. ¿Alguna idea con esta definición? ¿De cómo podemos hacer la primera? ¿O están muy perdidos? ¿No? ¿Muy perdidos? Sí, bastante. Y así es que eran muchas definiciones en el resumen igual. Ya, pero esta es la clásica clásica. O sea, si me preguntan como por una función más o menos simple, y me preguntan por su convexidad, demostrar que es convexa, yo rápidamente voy a primero intentar ver con esta definición, con esta de f de la combinación lineal sea menor o igual a la combinación lineal de f de x y f de y. Ya. Entonces, ¿qué nos dicen? Que f de x y o sea, perdón, sí, f de x y g de x son convexas. Y queremos demostrar que el máximo entre las dos sea convexa. O sea, primero puede ser máximo quizás una, después otra. Podemos tener algo como de la forma de este estilo. Como que una función sea convexa así, que otra sea convexa así. Y si tomamos el máximo todo el rato, ahí digamos que esta llega como más para acá, sigue hacia acá. Y el azul también sigue hacia acá. Vamos a ir tomando el máximo, entonces aquí vamos a tomar siempre la roja hasta que llegamos acá y desde acá empezamos a tomar la azul, porque es el máximo, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces queremos ver si eso es convexo y más o menos como al ojos uno diría que sí, pues, porque si tenemos esto de acá, que no me quedó tan bien ahí, tenemos esto de acá, como que necesariamente esta área que va a quedar acá, o sea, no área, esta función que va a quedar acá, se nota como convexa al ojo. Y efectivamente vamos a demostrar que es convexa.
Ya, entonces teníamos que f y g convexas. Entonces tenemos dos condiciones. Una que f de x, no, perdón, f de lambda x más 1 menos lambda i es menor o igual que lambda f de x. Esto es así porque nos dijeron que es convexa. F de i, como para todo x, y en R. Claramente esto también viene Rn. Para todo lambda en 0, 1. Y las mismas condiciones de acá después de la coma, pero con g. O sea, literalmente lo mismo, pero versión g. ¿Ya? Entonces, ¿a qué queremos demostrar? ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a la desigualdad con el máximo. O sea que el máximo de f de lambda x, o mejor anotémoslo como m primero, para que quede más cortito. Le llamábamos m de x a esta función máxima. Entonces, queremos demostrar que m de lambda x más 1 menos lambda i, o sea, la combinación convexa entre x e y, sea menor o igual a lambda por la m de x más 1 menos lambda m de i. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Teníamos estos datos con la definición simplemente y queremos llegar como a la definición nuevamente, pero con m de x. ¿Ya? ¿Pero qué son estos? Reescribamos esto. Es el máximo entre f de lambda x más 1 menos lambda i, perdón, y g de lo mismo, lambda de x más 1 menos lambda i, sea menor o igual a lambda por f de lo mismo, que escribir muchas veces esto. 1 menos lambda, no, perdón, es f de x nomás, es el máximo, me confundí con la otra definición. El máximo entre f de x y g de x también, más 1 menos lambda, el máximo entre f de y g de i. Entonces literalmente escribí lo mismo de arriba, solo que reemplacé el m por la definición del m. ¿Ya? ¿Y qué tenemos? Tenemos que, llamémosle 1 y 2 esto. Que muy feo. 1 y 2. Ya, esto queremos demostrar esto. Pero, como se cumple, como tenemos 1 y 2, entonces, si f de... Voy a llamarlo asterisco, que si no es muy largo. Llamémosle asterisco, o sea, perdón, estrellita a lambda x más 1 menos lambda i. F de estrellita es menor o igual a lambda f de x más 1 menos lambda f de i. Entonces, necesariamente, también esto es menor o igual a qué. ¿A qué podría ser menor o igual a esto? Como pensando en esto y en esto. ¿No? ¿Están? Aló, aló.
Sí, estamos. Lo podéis, cuando hagáis preguntas, podéis como checar un poquito como para ver lo que había antes también. Ah, sí, Cuando no estés vale, escribiendo. ahí. Gracias. Igual se ve muy feo. Pero ya, ¿qué podemos acotar por Pero se arriba entiende más. de f de este tema como de lambda f de x más 1 menos lambda f de y? Onda pensando que esto es positivo, esto también, entonces una suma de cosas como por cosas positivas, entonces podemos acotar por arriba por algo como esto mismo positivo por otras cosas, que sean más grandes que f de x y f de y, ¿o no? Sí. ¿Y qué sería eso? Como qué sería más grande que f de x y f de y. El máximo. Máximo entre f de x y g de x es mayor o igual que f de x, por lo tanto, esto más 1 menos lambda con el máximo es mayor o igual que el otro. F de y g de y. ¿Cierto? Sí. Como Sí. que esa es la cota superior para f de x y f de y, entonces tenemos una cota superior para el término completo. ¿Ya? Y esto se cumple, si se cumple para f, que es convexa y tenía esta misma inecuación, ¿para qué más se cumple? Para g, ¿cierto? Claro. Claro, entonces ahí teníamos como que g de estrellita es menor o igual a estrellita haciendo esto acá. Tenemos la misma definición, que g de estrellita es menor o igual a lambda g de x más 1, o sea, sí, g de x más 1 menos lambda g de y eso también es menor o igual que el máximo entre f de x y g de x y f de x y g de y, o sea, f de y y g de y, la misma idea. Entonces, el max, esta combinación de acá, que es justamente lo que queremos demostrar, como esto de acá, encontramos como una cota superior igual a eso. Acá es lo mismo. Entonces, necesariamente, como ambas están acotadas, o sea, también tenemos que g de estrellita menor o igual a lambda g de x más 1 menos lambda g de y, también es menor o igual que lo mismo, Entonces, necesariamente, como los dos son acotados por lo mismo, el máximo también va a estar acotado por lo mismo, ¿o no? Sí. Claro. Y entonces, de estas dos cosas, vamos a escribir abajo en realidad. Me corre un poquito mucho para el lado. Ya veo. Entonces, necesariamente, m de lambda x más 1 menos lambda y, que es justamente el máximo entre estos dos, es menor o igual que la cota de los dos, que es lambda m de x más 1 menos lambda m de y. Y listo. Demostramos que es, entonces, falta el último en realidad, m de x es convexa. ¿Se entendió? Ahí como todo el panorama. ¿O queda alguna duda? Todo bien, parece. Ya, todo bien. Sí, Parece. sí, sí. Todo bien. Entonces, pasemos al otro problema, porque eso era solo ver que fuera convexa. Y aquí la 2 es como bien parecido, o sea, también hay que ocupar la misma definición. Así que la vamos a dejar para el final y voy a primero pasar a la P2, que es para ver este tema de los valores propios, porque no nos queda tanto tiempo. Voy a pasar a la P2 y de ahí volvemos a la P2.1, así que hay tiempo. Ya.
Entonces, el AP2 se ve bien, se ve muy pixeleado. No, se ve Se ve bien. perfecto. Ah, bueno, soy yo el que lo ve mal, ya. Entonces, consideramos ahora un problema no lineal, P, tal como lo definimos en el resumen, definido de la siguiente manera. Tenemos minimizar, como lo teníamos siempre, minimizar una función, pero ahora no lineal, sujeto a restricciones no lineales. Y si nos fijamos, esto está escrito de la manera, aquí vamos a ponerle como una equivalencia, esto está escrito de la manera minimizar una función objetivo, en función de x, sujeto a una función 1 de g de x menor o igual a 0 y otra función g2 de x menor o igual a 0. Tenemos solo restricciones del tipo menor o igual a 0. No tenemos de esas h de i igual 0. ¿Sí? Está escrito como de la misma manera que antes, pero sin los h, que en el Sí. resumen. Y ahí demostrar que este problema es un problema convexo. Y utilizar el hint, utiliza el método de la matriz hessiana. Ese hint es porque se complica mucho como de otras maneras. ¿Ya? Y ¿qué se le ocurre aquí que podemos hacer? O sea, ¿cuál era la condición que teníamos? Les voy a anotar, ya que probablemente no se acuerdan. Condición Matriz para que... hessiana semidefinida positiva. Claro, matriz hessiana semidefinida positiva para que una función sea convexa. O sea, para que esta sea convexa, para que esta sea convexa y para que esta sea convexa, necesitamos que la matriz hessiana sea semidefinida positiva. n. Pero, ¿qué condición tenían que satisfacer un problema para ser convexo? Justamente que todas las restricciones de este tipo fueran convexas y la función objetivo también. Las que fueran iguales sean afines, pero como no tenemos de restricción de igualdad, entonces en realidad no tenemos que demostrar que nada es afín. Tenemos que demostrar solo convexidad para las tres funciones. Tanto para f de x como g de 1 y g de 2. ¿Cierto? Sí, sí. Buena. Entonces, demostramos la convexidad utilizando matriz hessiana semidefinida, positiva. ¿Y cómo sacamos eso? Tomemos f de x primero. O sea, hay que mostrarlo para cada uno, entonces va a estar medio complejo. Ya. F de x es igual a menos x1 más x2. Vamos a verlo aquí en chiquito. Menos x1 más x2 cuadrado menos 5. Ya. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que esta es convexa? Cualquier idea. O sea, tengo que llegar a la matriz hessiana de alguna manera, pero ¿cómo llegar a la matriz hessiana? Derivando. ¿Ya? Sacando el gradiente. Ya, saco el gradiente primero. Bueno. Primero saco el gradiente de f de x. ¿El gradiente cuánto es? Aquí lo pueden hacer ustedes. Menos 1, 2x2. Menos 1, 2x2. Exacto. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a la primera componente es menos 1 y la derivada con respecto a la segunda es 2x2. El 5 no importa porque es una constante. Entonces tenemos check nuestro gradiente. ¿Y ahora qué nos falta? La matriz hessiana. ¿Ya? ¿Y cuál es la matriz hessiana? Voy a anotar aquí, por si no se acuerdan, dfa de x1 al cuadrado, dfa de x2 al cuadrado, y las derivadas cruzadas, de x1 de x2. Qué muy feo. De x2 de x1. ¿Cuánto es eso? La segunda derivada de la primera derivada con respecto a el... ¿Cero? Claro,
¿Por qué? Porque es derivar con respecto a x1 y menos 1, 0. Pues la diagonal es 2. ¿Cuál? O sea, el que va diagonal a ese. Claro, esto. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a x2 de esta, que es 2. Y los demás son 0. No hay nada más. O sea, voy a derivar el segundo con respecto a x1, no hay. Voy a derivar el primero con respecto a x2, no hay. 0. Claro. Ya. Y aquí lo podemos hacer de dos formas. Para alguien que se acuerda bien de valores propios, puede llegar y decir el valor propio aquí de una, ¿no? ¿Quién se acuerda así como para decirlos de una? Los vamos a hacer el desarrollo completo, pero quiero ver si alguien se acuerda así. ¿Qué pasa en este caso? Al tiro no, pero me acuerdo que había que restarle como un lambda a la diagonal, algo así. Claro, ese es el procedimiento completo. Pero así como al tiro, si ustedes consiguen una matriz diagonal, que en este caso en realidad no es diagonal porque tiene un 0, pero igual al sacar valores propios da el mismo resultado. Aquí pueden decir al tiro que los valores propios son 0, el primero, y 2, el segundo. Cuando es diagonal, al tiro sus valores propios son la diagonal. ¿Cachai? Entonces ya son mayores o igual a 0, entonces efectivamente la matriz hessiana es semidefinida positiva. En realidad aquí estamos en R2, así que 2 no. Semidefinida positiva en 2×2. ¿Sí? Para que tengan presente eso. Para que Sí, no, buenísimo. para que no estén sacando todo el rato. Probablemente les va a salir alguna diagonal, si es que le hacen hacer esto. ¿Ya? Y la otra forma es ver, para sacar los valores propios, hacer el determinante. ¿Quién se acuerda de él? ¿Determinante de qué? Me lo habían dicho recién. La matriz menos lambda la identidad. Claro. Entonces, la matriz menos lambda por la identidad de 2×2. ¿Cierto? Esto en realidad en paréntesis así. Voy a anotarlo así porque es. El determinante se puede anotar como estas líneas. Como línea de esto. Estoy acostumbrado a anotarlo así. Por y 2×2. ¿Ya? ¿Y qué es eso? En nuestro caso, nosotros tenemos la matriz 0002 menos el lambda por la identidad. Y aquí supongo que se acuerdan todos de resta de matrices, como literalmente restar cada componente. Entonces me va a quedar, perdón, esto es. No, sí, está bien. Menos lambda, de 0 menos 0. Esto va a ser 0 menos 0 también. Después 2 menos lambda. 0, 0. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces aquí, después el determinante que es la multiplicación cruzada cuando es de 2×2. Como que esto menos la multiplicación de acá. Un poco rayado. Ya, entonces, ¿qué sería? Menos lambda por 2 menos lambda menos 0, 0 por 0. Y después con esto hay que resolver, vamos a anotarlo aquí abajo, el sistema de ecuaciones. Con eso, un sistema, o sea, perdón, una ecuación, no un sistema de ecuaciones. Una ecuación del orden que sea, porque en este caso es una ecuación cuadrática, que es menos lambda, 2 menos x, o sea, perdón, 2 menos lambda, igual 0. ¿Y de ahí qué valores sacamos? Justamente los que habíamos dicho antes, por la diagonal, ¿no? Para que sea 0, necesariamente o lambda 1 es igual a 0, o un lambda 2 es igual a 2. Justamente la de la diagonal. ¿Se acordaron ahí? Sí. ¿Recordaron Sí, más buenísimo. de? Bueno.
Entonces los valores propios no es tan difícil a menos que se salgan determinantes difíciles o salgan ecuaciones difíciles. Pero que probablemente no va a pasar en este curso, va a salir algo fácil y probablemente sea incluso diagonal. Ya, entonces demostramos que los valores propios de la matriz hessiana, que era lo que nos importaba, que estos valores propios son mayores o iguales a 0 de la matriz hessiana. Está acá. Entonces, concluyamos. Entonces, como los valores propios de son mayores o iguales a 0, entonces f, o sea, perdón, semidefinida positiva en 2×2, entonces f es convexa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto que es la segunda derivada positiva más o menos? La misma idea. Entonces, como la segunda derivada, entre comillas, es positiva, f es convexa, que es lo mismo que en este caso es decir, la matriz hessiana es semidefinida positiva, f es convexa. ¿Sí? ¿Estamos listos con el f? Todo bien. Sí. Buena. Y de aquí, como ya entendimos cómo se hacía, supongo que las otras van a salir muy fácil. Si es que cargan. Ahí está. Duda, Dime. ¿todos los valores tienen que ser mayores o igual a 0? Claro. ¿O uno? No, todos tienen que ser mayores o iguales a 0. Ya. Lo mínimo que puede llegar es 0. Para ser semidefinida positiva. También existe la definición positiva, definida positiva, no semidefinida positiva. Y la definida positiva tiene que ser mayor estricto que 0. Y eso es para que sea convexo, ¿cierto? Claro. Ya. Si mal no recuerdo, creo que para que fuera estrictamente convexo tenía que ser definida positiva. Ya. ¿Sí? Dime. Vale. Vale. Eso. Ya, entonces anotamos ahora el G de 1. G de 1, que es x1 menos 3 al cuadrado. Después x2, anotemos aquí en chiquito. Más paréntesis x2 menos 2 al cuadrado menos 4. Ese es G de 1. G de 1 no toma en cuenta el 0. Solo es la parte de la izquierda. Menos 4. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo. Ahora me pueden decir ustedes todo el procedimiento. Para que vayamos más rápido. El gradiente. Claro. Gradiente. Eso es. ¿Qué es lo que hay al lado del 3? Perdón. Es un paréntesis. ¿Cómo? Pensaba que era un 5. No, era un paréntesis. Entonces, todo esto está al cuadrado. Entonces, 2x1, Claro. 2x1 menos 3. la verdad. Ujú. Y 2x2 menos 2. 2x2 menos... Exacto. 4 no importa. Perfecto. Uy, se corrió. Ahí está. Y después al toque sacar el matriz hessiano. Pum, pum. Ya. Díganmela. 2, Ujú. 0. O sea, a la derecha, la diagonal 0. Ujú. Porque no hay x2 en el 0, primero. Ujú. 0 y 2. 0 y 2 también. Claro, porque es la misma derivada. O sea, el 2 por la derivada de esto que es 1. Y nada más en cruzado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Que los valores Ahí propios se son saben. 2. Eso, 2 y 2. Claro. De una tenemos que los únicos valores propios son 2. Y eso es mayor o igual a 0. Entonces, G de 1 es semidefinida positiva de 2×2.
Y estamos. Entonces G de 1 es convexa. Disculpa, el término que está arriba a la derecha es la primera componente derivada con respecto a la segunda variable, ¿cierto? O al revés, que siempre ¿Este? los confundo. Ay, perdón. ¿Este? Sí, ese. Bueno, O sea, se me sí. confunde como el orden de las Primera diagonales. fila, la primera derivada. Segunda fila, o sea, primera fila, primero la primera derivada. Y después las demás. Y después segunda fila, la segunda derivada y después las demás. Ya. Pero también acordarse que no importa el orden en que dividí, esto es lo mismo. Ujú, sí. ¿Ya? Y entonces nos falta la última. Sí, para terminar ya finiquitar, casi. No. G2 de X es igual a... Nadie tiene el enunciado para que me la dicte. Menos logaritmo natural de... De X1 Dale, díctamela. Vale. De X1 más, sí, más E a la X2. a la X2 a la menos X2. Hoy, ¿Vale? menos, sí. Y el último no me acuerdo. Y el último, a ver, Más 1 menor o igual a 0. más 1 menor o igual a 0, pero el mayor o igual a 0, menor o igual a 0 lo ignoramos. Ah, Más 1. sí, sí. Ya. Y de nuevo, la repetitiva. Que en este caso, como eran de 2 dimensiones, va a ser muy parecido. No quise meter uno de más dimensiones para no estar mucho rato pegado en esto. Es igual, es como de otros cursos. ¿Ya? ¿Quién se la juega? Menos 1 partido de X1. Menos 1 partido en X1. ¿Ya? Menos E a la X. Menos E a la menos X2. Eso. Buena, buena. Confío en ti. Ni la pensé. Dale. No, perdón. Estamos. Menos 1 partido en X1 y menos E a la menos. Sí, me calza. ¿Ya? Y ahora la matriz. La matriz es... Aquí ya no es tan un número. 1 partido en x cuadrado. Aquí 1 cuadrado, sí. 0. 0. 0. 0 de nuevo. Sí. Y lo mismo que estaba al principio. O sea, lo mismo, pero sin el menos. Ahí. Ujú. Buena. Ya. Aquí los valores propios, ya no me acuerdo si tenían tanto sentido cuando eran funciones, pero sí la definición de semidefinido positivo. Porque semidefinido positivo es que tú puedas multiplicar como por cualquier vector por acá y por acá, y que el valor que te da sea mayor o igual a 0, o que los valores propios sean mayor o igual a 0. Y como lo de esta diagonal ya es mayor o igual a 0, y esto también es mayor o igual a 0, esto es mayor o igual a 0, entonces si aplicáis como definición, no les dije esta definición porque no se usa mucho, es que un vector cualquiera por esta matriz, por una matriz le voy a poner nomás por ahora, por B sea mayor o igual a 0. Y esto es mayor o igual a 0, esto es mayor o igual a 0, porque esto es al cuadrado, esto es una exponencial, esto es un 0, un 0. Entonces, si multiplicamos esto por cualquier vector, como el vector va a estar por un lado o por el otro, también va a dar como una especie de cuadrado, b cuadrado, y me va a dar con toda la multiplicación de todos estos valores positivos, va a dar algo positivo. Entonces, necesariamente, como esto pueden llegar y decir como esto es mayor o igual a 0, esto es mayor o igual a 0, entonces estamos. Es semidefinida positiva. ¿Muy de la manga? ¿No se entendió?
Suena como Eh, trucazo lineal. Sí. ¿Trucazo lineal? Sí, es que es la definición, po, de semidefinida positiva. Esta es originalmente la definición, lo otro es como una propiedad, que si los valores propios son mayores o Pero igual a cero. entonces, podemos llegar a la conclusión de que si todos los valores son positivos en una matriz, la matriz automáticamente va a ser semidefinida positiva. Creo que sí, pero no me atrevo a decir que sí. O sea, no me atrevo a Ok, asegurar. lo voy a Pero para mí se me hace investigar. muy intuitivo que sí. Tendría como que Porque, confirmártelo. una duda en la definición, ¿por qué hay un más al lado del B? No es una T. Ah, ya, detrás puesto, ya. Sí, Vale. sí, porque si no, no tiene sentido la Sí, sí, oh, claro. traspuesta, que igual parece un más. Una T T, mayúscula. ahí. Y eso. Entonces, M es semidefinida positiva. Entonces, en nuestro caso, G2 es semidefinida positiva. En 2. Entonces, G es convexa. Y estamos. Entonces, como para finiquitar, como tanto la función objetivo, porque esta era lo principal, no estábamos solo sacando que fueran convexas. La función objetivo es convexa y las otras dos de desigualdad también son convexas, cuando son igualdad que sean afines, en este caso no, solo convexidad, convexas. Entonces, el problema es convexo. Y estamos. ¿Sí? Sí. Sí, buenísimo. Todo claro. Bueno. Ahí voy a ver cómo, de qué pasa si todo es positivo de una. Voy a buscarlo al tiro. Y ya y estamos en la hora. No sé si quieren hacer la P1-2 o prefieren que lo dejemos hasta aquí y suba una pauta. O sea, por mí bacán hacerlo ahora, pero no sé qué opina el resto. ¿Qué opina el resto? Opino lo mismo. ¿Sí? A ver, Sí. pongan ticket, sí, si es que quieren seguir en los participantes. Y hay un ticket, dos tickets. Tres tickets. Y pongan Dale, X lo que no compañero. quieren seguir. Hay gente poniendo dedito para arriba igual, como Ah, en ya. el nombre. Ya dedito para arriba también sirve. Ya, si no hay ni una X que nadie ponga, seguimos. Nadie puso X. Están motivados. Ya. Vamos a El la. examen es obligatorio. Sí, yo también tengo puro examen obligatorio este semestre. Así que Oh, qué mal. no, no un tan buen final. Eh, Démosle con la P1-2. El examen va a estar basado como en problemas no lineales, ¿o no? Supongo yo. O también es como de toda la materia del curso. No creo que esté basado solo en no lineal. Sí va a estar como sí o sí la pregunta de no lineal, que probablemente va a ser como algo de convexidad y algo en KKT, que va a ser lo que van a ver el próximo auxiliar. Y el resto yo creo que va a ser, sí, lo típico es como que pongan un PPL y pongan algo más como de simplex o algo por el estilo. Ahí como que la tercera ya me queda más libre, pero por lo general, por lo menos la mitad de una pregunta es de modelamiento y hay una entera de no linealidad. Ya, bacán. Eso es todo lo que sé por el momento, como basado en la experiencia, no basado en porque hayan dicho eso. No, sí, yo. Ya, entonces P1-2, ¿quién me la lee? Que no, para no estar subiendo y bajando. Oh, qué vergüenza, pero bueno, ya. Dale, Eh, dale. mues- muestre que es. Uy, la perdí, perdón. Ya, muestre que si F, dos puntitos, S subconjunto de Rn en R es estrictamente convexa, entonces el mínimo en este caso, en caso de existir, es único. Único. Ya. Estrictamente. Ya, estrictamente convexa es lo mismo que convexa, pero con todo estricto en vez de mayor o igual y en el intervalo también. O sea,
se pegó ahí. Teníamos esta definición de que para todo x y en S en este caso, porque ese es nuestro conjunto, en S y para todo lambda en 0, 1, se tenía que cumplir esta desigualdad de f de lambda x más 1 menos lambda y menor o igual a lambda f de x más 1 menos lambda f de y. Es fácil acordarse de esto si es que se acuerdan como de lo que le expliqué en el gráfico, porque literalmente tirar la línea entre las dos entre f de x y f de y, y tirar la línea entre x y y. Es como muy de una. Como que si saben que esto significa una línea, están listos. Como que ya no van a tener que acordarse mucho más. La desigualdad no debería ser menor estricta. Claro, es que estoy diciendo como la anterior. Como que esto es normal, Ya, convexa, sí, perdón. y ahora estrictamente convexa. Y que esto viva en S. En S. Siempre se me olvida eso. Estrictamente convexa es muy parecido, pero con esto estricto. Y como esto es estricto, ¿qué es lo que implica eso? Ay, no se borra. ¿Qué es lo que implica que esto sea estricto? Que no pueden ser iguales. Porque si son iguales, queda que f de x es mayor estricto que f de x. No, no tiene mucho sentido. Entonces, para todo x en S. Uy, se está pegando. En S con x distinto de y. Y para todo lambda en 0, 1 abierto. ¿Por qué? Porque si es cerrado, dejo la opción de que el lambda sea 0 o lambda sea 1 y tenemos el mismo problema que en antes. Que llegamos a que lo mismo es menor estricto que lo mismo. ¿Cachai? Si es 1 va a quedar que f de x, o sea, va a quedar que esto es 1 por f de x y esto va a ser 0 por f de y, entonces va a quedar que f de x es menor o igual y aquí lo mismo. Aquí va a quedar x nomás y se va a morir esto. O sea, que el que f de x es menor estricto que f de x. Entonces, acordándose solamente de que la desigualdad ahora es estricta y no es como menor o igual, se pueden acordar al toque de estas dos opciones, como de estas dos, por si alguien les quiere bajar por eso. Como que esto ya implica esto. Ya, para todo entonces x distinto de y y lambda entre 0 y 1 abierto, se tiene que cumplir que f de lambda x más 1 menos lambda 1 menos lambda y sea menor estricto que f de lambda f de x más 1 menos lambda f de y. Ahí sí, ahí tenemos nuestra definición de estrictamente convexa. ¿Sí? Ya, entonces ahora que ya hicimos un problema de este tipo, podemos esperar a que ustedes me tiren alguna idea, por lo menos. ¿Cómo demostramos que el mínimo es único? Ver que cualquier mínimo local tiene que ser sí o sí global. Sí, sí, es una forma. Podremos como entonces ver qué significa que un punto sea mínimo o mínimo local. Que es menor o igual al resto en un entorno. Claro, que f de x, estrellita pongámosle, sea menor o igual a f de y para todo y en un entorno, en una vecindad. Uy, que me queda feo. Escribo cada vez peor. En una vecindad de ese punto, entonces mínimo local. Sí. Pero también, si parto solo de mínimos locales, puede ser que el mínimo global sea más de 1. Y al final lo que me importa, además de decir como que los mínimos locales son globales, me importa decir que ya el mínimo global no pueden ser 2. ¿Cachai? Como que si hay mínimo global, ese también es único. No pueden haber como dos puntos que den el mismo resultado de mínimo
si es que es estrictamente convexa. Ah, ya, ya, sí. O sea, también puedo partir de aquí, me va a faltar solo un detalle, pero mejor partamos al tiro de todo, para ver al tiro el caso de 2x1, ver el caso de que no hayan dos globales. Entonces, para todo i en S, digámoslo. Entonces, mínimo. Entonces, x estrellita es mínimo. ¿Sí? ¿Y Sí. qué pasa con esto? O sea, ¿cómo podemos meter convexidad estricta aquí? Ese es el tema. ¿Qué podemos hacer? O sea, cuando tenemos como una demostración tipo demuestre que no pasa esto, ¿qué es lo que se hace? Asumir que hay dos y llevar a una contradicción. Exacto. Exacto. Lo mismo, la clásica. Entonces, asumimos que existe un x barra, llamémosle, tal que lo mismo, f de x barra menor o igual a f de i para todo i en s, y hay 2. Lo mismo de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver qué pasa con la definición de convexidad, ¿no? Cuando pasa esto. ¿Sí? ¿No? Como que por algo nos pedían que fuera estrictamente convexa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizás probar la definición de convexidad estricta con los dos puntos. ¿O no? Y ver si de ahí llegamos a alguna contradicción. ¿Les parece? Dale. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que como es f es estrictamente convexa, ¿qué se cumple? A ver si alguien se lo ha aprendido. El lambda x más 1 menos lambda y. Claro, pero en este caso es x barra y x estrellita. Ah, Más bueno, eso. 1 menos lambda x estrellita. Ujú. Menor Menor, claro, en que este caso estricto. f de lambda barrita. Que lambda por f barrita, f de Ah, x barrita. eso. Ujú. Más 1 menos lambda f de x estrellita. Exacto. Ya. Pero ¿qué pasa aquí? Si es que f de x barra cumple que es menor o igual a f de y para todo i en s, en particular es menor o igual que f estrellita, f estrellita. Pero f estrellita también es mínimo, entonces también se cumple al revés. Por lo tanto, o sea, no lo voy a escribir tanto, por ser mínimos, entonces, ¿qué se cumple? O sea, sería menor igual y mayor igual al mismo tiempo. O sea, menor y mayor al mismo tiempo. Claro, Claro. Entonces entonces, sería igual. claro, Igual. igual. Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Qué golazo se le ocurre meter? Podemos ver qué pasa acá, ¿o no? ¿Reemplazar arriba o no? Claro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que... Ay, ¿por qué se cambian los colores? Ya filo. 1 menos esto. Menor estricto que lambda f de x barra. Ojo que solo vemos que x, no, estos no son iguales. Más 1 menos lambda por
f de x barra, ¿no? Eso es lo mismo. ¿Y esto qué es? Si es que esto es una combinación convexa de lo mismo. Las combinaciones convexas como Un de... punto. Claro, las combinaciones convexas son ponderaciones. Entonces esto es como un 0, algo y esto es 1 menos 0, algo. Entonces, si los dos están multiplicando al mismo valor, esto necesariamente es f de x bar. Se cancela, también de otra manera de verlo, se cancela ¡ay! No se cambió el color. Ese lambda se cancela con este. Y te queda solo f de x bar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que existe un punto. Y este que vive en S. Estamos diciendo que existe un punto en S tal que este es menor estricto que S. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿No? ¿No se ve? Aló, aló. Teníamos que, lo voy a anotar aquí al lado, como x barra era mínimo, esto es menor o igual a f de i para todo i en S. Pero como S tenía que... no dice claramente, pero S es convexo. Entonces esto, la combinación convexa, también vive en S. Por lo tanto, estamos diciendo que hay un número en S, que es menor estricto que f de x barra, pero f de x barra es menor o igual que cualquiera f de cualquier valor en S. Entonces, Claro, ahí está la contradicción. claro, contradicción. Encontramos un número en S que es menor estricto que f de x barra, pero eso no puede darse. Entonces, contradicción. Entonces, no pueden haber dos mínimos. Y necesariamente es único. ¿Sí? Sí, sí, ¿Podrías repetir la perfecto. última conclusión? Como de dónde sacaste la contradicción. ¿Desde qué parte? Más o menos hasta dónde estamos bien. Como desde donde el último implica, o sea, lo que está en azul ahí, donde hiciste la raya gigante hacia el. Eso, ¿Esto? eso mismo. O sea, Sí. hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, o sea, entiendo cómo llegaste a eso, pero no cacha de ahí dónde sale la contradicción. Ya, la contradicción es que denotemos esto de otra manera. Digamos que z es igual a lambda x barra más 1 menos lambda x tanto. Como... ahí estamos. Ya. Decíamos que S, por ser convexo, que creo que faltan un poquito en el enunciado, no recuerdo haberla anotado. Ya, S es convexo, entonces la combinación convexa de dos elementos que vienen en él, estos dos, viven en S. También vive en S. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Ya. Pero tenemos que, y no importando cualquiera de los dos, no importando cuál tome, en este caso tomamos el x barra como para anotar, entonces ya. Pero x barra es mínimo. Entonces se cumplía que f de x barra era menor o igual a f de i
para todo y en S. En particular, Ujú. se tiene que cumplir que esto sea menor o igual a f de z, porque z vive en S. Ah, ya cacho. Y si f de z es menor estricto que f de x barra, por lo tanto, contradicción. Ya sí, ¿Sí? sí. Bueno, Buena. gracias. Y ahí estamos. Ahí terminamos el auxiliar. Y nos podemos ir a comer los que no hemos comido. Dale, ¿Está bien todo? gracias. ¿Alguna duda? ¿De alguna cosa? ¿Cualquier cosa? No, Ahí todo cuando bien. sacabais la rayita debajo de la función y ponían que pertenecía a ese, te refieres a que todo lo que está dentro de la función tenía que pertenecer a ese, ¿cierto? Sí, o sea, claro, el S del que partía la función tenía que ser convexo. Bueno, Entonces voy a arreglar esos dos detalles del enunciado. Primero que una definición decía como más en vez de menos. Y voy a agregar que ese era convexo, para dejarlo más claro. bueno, gracias. Ya. ¿Ninguna duda más? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Con esta materia traten de ver como, no sé, intuición. Como ver videos de imágenes y cosas para poder entender mejor porque es bien compacto y no es fácil. Lo que viene en el otro auxiliar sí es más mecánico. O sea, podrían llegar y hacer ejercicios de eso sin entenderlo, pero sirve entender esto. Entonces mejor como ver algunas cositas por ahí de optino lineal y qué pasa. ¿Sí? Vale, perfecto. Dale, cuídense, que estén bien, buen fin de semestre, les va a ir bien en todo y nos vemos. Vale, Ah, muchas gracias. gracias. A ti igual. Chaito. Que estén bien, chau chau, Cuídate. ustedes igual.